Estuvimos un mes fuera de aquí, pero todavía no logramos cumplir el cometido. Así que pronto tendremos que irnos otra vez, a ver si lo cumplimos, ¿no? Dios conoce todas las cosas y nuestra vida siempre está en las manos de Él y dejamos que Él sea el que disponga. El hombre tiene, ¿verdad? Propone, pero Dios es quien dispone. Así que nos sometemos siempre a la voluntad de nuestro Dios. Así que estando este tiempo que los eché mucho de menos, y yo espero que me hayan echado de menos, nos hayan echado a Ángel y a mí, mucho de menos también, ¿verdad? Ese es el cariñito y el calor que nos hace seguir, tener energías para continuar. Estando visitando nuestras hijas allá, estuvimos tanto en la Florida como en Maryland, viajamos a algún otro lugar, pero compartimos con ellas y siempre es una gran bendición compartir con nuestros hijos. Compartimos alegrías, compartimos tristezas, ¿verdad? Unas veces nos reíamos, otras veces lloramos. Simplemente hablamos y a través uno se sienta y yo siempre me pongo a coger qué pasó, qué hicimos, qué no hicimos, qué pudimos haber hecho. Y viene a mi mente siempre si esta es la última vez que nos podemos reunir. ¿Verdad? Y si esta es esa última vez. No tenemos que decir, no tenemos que multiplicar palabras para decir que todo se está cumpliendo. No lo vamos a decir. Ustedes lo están viendo, nosotros lo hemos visto. Y eso nos hace estar bien atentos a entender nuestra preparación para irnos con Jesús al cielo. Y como siempre digo, no queremos irnos solos. A mí se me arranca el corazón nada más de pensar, ¿verdad? Queremos irnos con los nuestros, con los que amamos, con los que conocemos y han sido parte de nuestra vida. A través del caminar que hemos tenido, queremos llevarnos. Pero solamente no se puede dejar en querer llevarlos, ¿cierto? Ustedes saben que nos convertimos en bisabuelos y que el abuelo está culeco, súper culeco. Así que pronto les enseñaré algunas de las fotos, ¿verdad? De ese españolito. Y tiene por nombre un nombre hermoso de la Biblia, Isaac, el hijo de la promesa. Así que les comparto, según yo he ido adquiriendo conocimientos de lo que Dios ha hablado y trato de poner en la mente de los míos, ¿verdad? Cuando visito allá, la urgencia de ¿qué? De vivir ready, listos para el traslado al cielo. De vivir preparados para los tiempos más angustiosos que esta tierra va a vivir. Hay que prepararse. De tantas formas que nos preparamos para nuestra vida, para nuestros planes, para lo que nosotros queremos, cuán esencial es que esto esté por encima de todo lo demás. El prepararnos para estos tiempos angustiosos y para recibir a Cristo en las nubes. A veces nosotros escuchamos y tomamos decisiones a base de lo que la ciencia nos está hablando, de lo que se ve en todas las redes. Anoche tuvimos aquí un programa, yo les quiero decir que estas primeras horas del sábado, Dios nos da una bendición bien especial. Llegue y reciba esa bendición, ¿verdad? Y si no, vamos a estar más. A veces estamos muy cansados o nos estamos preparando para el otro día. Pero ¿y si no llega el otro día? Reciba esa última bendición. Así que tuvimos un programa aquí muy bueno con nuestro hermano Richie Fonseca.
bien especial. Recordamos aquellos tiempos donde se jugaba cuica, canica, el gallito y todas esas cosas, y cómo Él trae, ¿verdad?, a lo que puede aportar ahora, a lo que podemos aportar, porque estamos muy metidos y sumidos ¿en qué? En las redes sociales. Tomamos tiempo a veces para escuchar a nuestras amistades o más aún a algún, inclusive dirigente espiritual, ¿verdad? Y se toma como seguro lo que nos van a decir todas estas cosas. Examinarlo todo a la luz de lo que Dios ha dicho. Yo hago hincapié siempre en eso en mis hijas cada vez que voy allá, porque aquello pareciera otro mundo. Así que yo les hago que fuerza. No importa lo que ustedes vean, no importa lo que esté pasando, no importa lo que les digan. ¿Qué cosa? Pásalo por el sedazo de la palabra de Dios. Ahí es que hay verdadera seguridad. Así que a mí me preocupa el pensar que los envuelva el afán de esta vida y les reste espacio para buscar lo que verdaderamente es importante. ¿Nos está pasando? Es que el afán de esta vida no es que lo escojamos, es que nos envuelve y nos lleva, ¿verdad? Aunque no querramos. Es como cuando estamos, yo recuerdo que yo iba a las fiestas patronales, pero muy pocas veces porque no me gustaba la multitud. Pero eso era una de las cositas sociales que hacíamos nosotros, ¿verdad? En el tiempo en que no teníamos el conocimiento que tenemos ahora. Y una de las cosas que nunca me gustaba y no me gusta de la multitud es que me hacen caminar hacia donde yo no quiero caminar, porque la multitud te lleva y te enreda. A veces pasa eso con el afán de esta vida y no queremos caminar por donde no queremos caminar, ¿verdad? Porque Cristo nos hizo libres. Y a mí me encanta la libertad con la que Cristo me hizo libre. Así que estando en una mañana, como todas las mañanas, en mi devoción personal allá afuera, hubo una frase del Sermón del Monte que a mí, por lo menos, las frases de la Biblia se levantan. Estamos leyendo, ¿verdad? Estamos metidos, pero existe o una palabra o una frase que se levanta como que por encima de todas las demás. Así que allí se resaltó y me sirvió de base para este tema que vamos a compartir esta mañana. ¿Habéis oído? Pero yo os digo. Habéis oído todo lo que estamos escuchando, pero yo os digo. Hay un juego, anoche estaban en eso, en los juegos. Yo me sentaba allí y yo decía, Señor, ¿cómo es que tú conectas tantas cosas? ¿Cómo me das la seguridad, la afirmación de que tú quieres que tu iglesia se comparta la palabra de esta mañana con este tema? Porque me lo marca muchas veces. Y anoche estaba hablando de estos diferentes juegos. Así que hay un juego que tú le dices así al oído, hay una fila de personas y tú le dices así al oído una frase, una oración, algo, y a través de 10 o 15 personas, al final, ¿qué? ¿Estás segura? Oh, ¿ustedes jugaron eso? Y no se parece en nada a lo que se comenzó a decir. ¿Verdad que sí? Todo distorsionado. Eso me vino a la mente con respecto a esto que nosotros vamos a compartir.
Así que en este famoso Sermón del Monte, nosotros oímos al príncipe de los predicadores, al Maestro Supremo, pronunciar las palabras que su papá le inspiró. Fue dado a la humanidad el sermón como ley, ¿verdad?, que enunciara los deberes y la luz proveniente del cielo para infundirnos esperanza, consolación en el desaliento, gozo y estímulo de todas las vicisitudes que nos trae la vida. Así que de entrada Jesús dijo, vamos a preparar a estas personas para que sepan que hay una forma hermosa de vivir feliz. ¿Sí? Las bienaventuranzas es vivir feliz. ¿Cuán diferente es el concepto de la felicidad comparado con lo que Jesús dice que es felicidad? ¿Sí? Compara las bienaventuranzas que dice dichoso, feliz, bienaventurado el hombre. Pero cuando tú ves todo y rastreas toda esa forma en que Dios te dice que esta es la forma de ser feliz, hay una diferencia enorme. Y todo el mundo, de una u otra forma, vive en esta tierra tratando de ¿qué? De ser feliz. ¿O no? Usted lo que hace, no lo hace porque le produce quizás felicidad, le produce placer, le gusta. Y eso es lo que nosotros hacemos, pero la verdadera felicidad es la que Dios nos ha puesto en su palabra. Porque todas las demás se esfuman. La tienes ahora, pero más adelante ya no la tienes. Nosotros vamos a entonces a ver este saludo peculiar que le da Jesús a la multitud en ese monte. ¿Cuál es el saludo? Bienaventurados, felices, dichosos aquellos, y comienza a decir las bienaventuranzas que encontramos allí en el Evangelio. Ellas expresan los rasgos de carácter que Él siempre reconoce y bendice. Todos deseamos definitivamente ser felices. Mateo 5 lo repite esta expresión unas cuantas veces y dice, habéis oído, ¿la reconocen? ¿Es familiar para ustedes? Habéis oído, pero yo os digo. La mayor parte de las veces que nos están hablando y nos ponen un pero, no nos gusta. ¿Le gustan los peros? ¿Le gustan las peras? Pero los peros. Ay, qué lindo te quedó ese traje, Mili. Pero, y después que como que nos levantan, ¿qué hacen? ¡Pah! Nos dejan caer, ¿verdad? Esos peros como que no son muy bienvenidos. Sin embargo, allí en Mateo 5 nosotros vemos la repetición de esto mismo. ¿Habéis oído que fue dicho? ¿Habéis oído que fue dicho? Yo quiero que se quede marcado en la memoria esta mañana de cada uno de ustedes. ¿Habéis oído que fue dicho? ¿Qué es lo que ustedes tienen que le han dicho? ¿Qué está en la mente de ustedes? Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, dice Jesús. En contradictorio, o es contradictorio que era una de tanta información, o sea, es contradictorio que en este mundo donde hay tanta comunicación, ¿cierto? Tanta información. Ahora está la famosa ¿qué? Inteligencia artificial. Ahora se pasa por el sedazo. Yo no sé quién me dijo los otros días algo así, que me dijo, pero pregúntale a ChatGPT. Y yo le dije, mejor le pregunto a Dios. Pero lo hemos estado escuchando. ¿Y cómo es que hasta nos tienta de alguna manera, verdad? A ver qué dice. Tenemos que tener sumo cuidado. Sumo cuidado. Pero sin embargo, a pesar de que hay tanta información tan disponible,
para nosotros, cuán confundida está la humanidad, ¿no les parece? Mientras más información, más confundida. No puede ser, eso es contradictorio. Se supone que estemos más claros en lo que tenemos que realizar o en lo que queramos hacer. Cuán confundida están las familias, cuán confundida está la sociedad, cuán confundidos estamos nosotros como individuos. Aún a pesar de que estamos aquí dentro de la iglesia, de que nos envolvemos en las cosas espirituales y a medida que sale más información de la Biblia, de lo que sea que estemos, como que a veces nos sentimos, pero es que espérate, nos abruma a veces. Bien, sin lugar a dudas, todo tenemos que evaluarlo, ¿verdad? Con lo que el maestro ha dicho. Oíste que fue dicho, pero, ustedes saben, pues yo busqué, porque hay que buscar, informarse. Y en la Real Academia Española dice, pero es una conjunción adversativa que sirve para unir dos ideas contrarias o limitar la primera. Una une dos partes donde la segunda corrige, ¿verdad? Limita o se opone a la primera parte. Me gustó esa forma en que lo puso ahí. Así que Jesús realmente en el Sermón del Monte no vino a borrar las leyes antiguas para llevarlas a un nivel mucho más profundo y espiritual. Déjenme ponerlo así porque la luz se me refleja y no me ayuda. Lo que vino Jesús con el Sermón del Monte y dice, tú oíste que fue dicho, ¿verdad? Agarra lo que fue dicho. Y dice, yo te voy a decir algo que es más ampliado. Nos llevó a un nivel más profundo en el aspecto espiritual, enfocándose en el corazón de las personas y no solo en las acciones externas. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa? Elevar la ley. Jesús tomaba un mandamiento antiguo, oíste que fue dicho, y luego explicaba el verdadero diseño que Dios tenía para esa norma. Del acto a la intención. Las leyes antiguas castigaban el pecado cuando ya se había cometido. Jesús enseñó que el pecado empieza ¿dónde? ¿Ven? ¿Dónde empieza el pecado? En la mente, en el corazón. Algunos ejemplos. Sobre el asesinato, la ley antigua decía, no matarás. Jesús dijo que enojarse sin motivo o insultar a otra persona es igual de grave que ¿qué? Y nosotros no le damos importancia a eso. Yo decía, wow, ¿a cuánta gente yo he matado? ¿No les parece? El Espíritu que nos ayude a internalizar estas palabras. Sobre la venganza, la ley antigua permitía ojo por ojo. Qué bien se la saben. ¿Y qué dijo Jesús? Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, ¿qué cosa? No se la saben. Oye, ¿se sabían la de diente por diente? Ojo por ojo. Pero lo que dijo Jesús, miren que ahora mismo acabamos de ¿qué? De certificar lo que les dijo. Lo que fue dicho se nos queda, pero qué difícil nos es que se nos quede lo que dice ¿quién? Dios. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, amad a vuestros y orad por los que os persiguen. Ahí conéctenla. Jesús está corrigiéndonos, porque sabe que si nos quedamos con lo que oíste que fue dicho, nos va a destruir. ¿Verdad? Él quiere sanarnos.
Él quiere darnos ese carácter que puede traspasar el cielo. Y no podemos esperar a que Jesucristo venga, porque cuando Él venga no va a ser así y mi carácter va a cambiar. No, es aquí que tenemos que desarrollar ese carácter que va a entrar en el cielo. Así que, ¿oíste que fue dicho? Pero yo os digo, y que se nos quede lo que Él nos ha dicho. Vamos adelante. Isaías 50 era nuestra lectura, o es nuestra lectura base. Yo quiero que usted la coja, porque hace más de 20 años esa lectura entró en mi mente y me cambió de una manera muy especial. Isaías 50, voy a leer el 4, el 5 es nuestra lectura bíblica, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Isaías 54, ¿lo tenemos? Vamos a proyectar lo que es importante. El Señor Jehová me ha dado una lengua. ¿Cómo dice? ¿Qué otra versión tienen? ¿Qué otra versión? La mía dice adiestrada. El Señor Jehová me ha dado una lengua adiestrada para saber responder palabra al cansado. Y la parte que sigue es todavía mejor. Me despierta cada mañana. Cada mañana despierta mi oído para que yo escuche como los sabios, como los que son adiestrados, o mi instrucción. Él nos despierta. ¿Para qué? Despierta el oído para que le podamos escuchar. Así que a Jesús le pertenece esto que está diciendo Isaías. Él está hablando del Mesías. Nuestra lectura bíblica viene así. Isaías se refiere a Jesús. Y aun cuando Jesús tenía todo el conocimiento, a mí me tienen que despertar para yo poder escuchar a Dios. Pero Jesús, ¿qué usted cree? ¿Le faltaba conocimiento? No. Pero se refiere realmente a Él, ¿verdad? Para nosotros. Si Jesús se levantaba, su papá lo levantaba todas las mañanas y despertaba su oído para que escuchara el plan del día. ¿Qué usted cree que debe pasar con cada uno de nosotros? Cometemos errores, nos herimos, nos lastimamos. ¿Sí o no? Fracasamos simple y llanamente porque no hacemos esto que Jesús hacía. ¿Va a cambiar la vida? ¿Va a cambiar las cosas? No, a Jesús le herían, lo lastimaban, ¿verdad? Pero, ¿qué cosa? No lo cambiaba a Él. Lo que la gente hacía no lo cambiaba a Él. Aquí dice, su humildad se manifiesta en esa disposición a aprender. Eso es humildad. Cuando una persona que tiene altos grados puede sentarse a aprender de otro, que quizás no tiene tantos o no tiene ninguno. Cristo tenía esa humildad de tener esa disposición de aprender. Buscaba la dirección de su Padre cada mañana, no con su propia agenda. ¿Usted le lleva la agenda a Dios? Dice, oye, esto es lo que quiero que haga, bendíceme en esto. Voy a este sitio, voy a este otro, voy a hacer esto, voy a resolver esto. Así que aquí está. Aquí está. Dale tu bendición para yo proceder. Jesucristo no iba con su propia agenda. ¿Qué hacía? Él sabía que el Padre tenía una agenda para él. Tú reconoces que Dios, cada vez que te despierta cada mañana
tiene una agenda para ti. Porque si Jesús, Dios, no tuviera agenda, tú no vivirías. Ya, entonces te pondría ¿a dónde? Al descanso. Es para cumplir esa agenda que tiene Dios. Así que el propósito de este tema habéis oído, pero yo os digo, es que nosotros necesitamos de continuo una revelación de Cristo, una experiencia diaria que se armonice con sus enseñanzas. Altos y santos, estoy leyendo del Ministerio de Curación, ¿saben? En la página 403. Altos y santos resultados están a nuestro alcance. El propósito de Dios es que progresemos siempre en conocimiento y virtud. Su ley es eco de su propia voz, que dirige a todos una invitación. ¿Saben lo que Él dice? Sube más arriba. Sé santo, cada vez más santo. Cada día podemos adelantar la perfección del carácter cristiano. Ministerio de Curación no son palabras mías, ¿verdad? Dios ha dicho. Eso es lo que queremos. Hablarles lo que Dios ha dicho. La experiencia de Pablo nos ayuda a entender y es un buen ejemplo, ¿verdad? De lo que hay en habéis oído, pero yo os digo. Cuando Pablo tuvo que expresar su experiencia, y lo vemos allí en Gálatas 1:11, el 12 dice, porque yo no lo recibí, hablando acerca del evangelio. Dice el 11, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Ese impacto en el camino a Damasco fue clave. Él iba a ejecutar lo que le habían dicho. Él se aferraba a esa ley de los fariseos, a sus dirigentes, y así que él iba a ejecutar lo que se le había dicho. Más sin embargo, cuando él tiene que relatar la experiencia que él vivió, él dice, mira, cuando a mí me pasó esto, yo no fui rápido a preguntarle a ellos. Yo estuve 3 años, ¿en dónde? En el desierto, comunicándome con Dios, entendiendo este llamado, Dios mismo. Y cuando lo tiene que relatar aquí a los Gálatas, dice, este evangelio que le estoy hablando, no lo recibí de quién. No lo recibí de los fariseos o de los dirigentes, no. Porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, dice el 12, sino por revelación de Jesucristo. Ya oísteis acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Así que en su celo estaba persiguiendo con ardor la iglesia de Cristo. Había hecho concienzudamente muchas cosas contrarias al nombre de Jesús. Pablo se da cuenta de su celo erróneo y exclama, en ese camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que haga? Y es la misma pregunta que nosotros le debemos de hacer a nuestro Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta está en Hechos 9:6. Y entonces, ¿ustedes saben qué hace? Él no le dice o le dijo. Jesús respondió a esa pregunta de Pablo ahí en el camino a Damasco. No la respondió. Jesús le dijo, simple y sencillamente, lo puso en contacto con los mismos a quienes él proponía matar. Qué cosa más. Cuando le dice, ¿qué quiere que yo haga? Lo puso en contacto con los mismos que quería matar. Estos eran quienes debían instruirle en la religión que él había despreciado y perseguido. Esa respuesta a Señor, ¿qué quiere que tú hagas? Se la da Ananías.
en el capítulo 22 de los Hechos, en el verso 12, él relatando, ¿verdad? Él está relatando y dice: entonces un tal Ananías, hombre piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí, vino a mí y puesto de pie me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo le vi en aquel instante. Y él me dijo: el Dios de nuestros padres, ¿qué está haciendo? Te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. 3 cosas. La respuesta a la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Debe ser la pregunta nuestra. Y la respuesta está en ¿qué? A ver, ¿cuáles son las 3 cosas que Dios quiere que nosotros hagamos? Ya se les olvidó. 1, conozcas su voluntad. Él pensaba que conocía la voluntad de Dios, pero esa voluntad la había adquirido, el conocimiento que tenía Pablo de la voluntad de Dios, la había adquirido de lo que otros han dicho. ¿Habéis oído que fue dicho? Sí. Ahora él dice: no, esa no te enseñaron la voluntad mía. Yo quiero que tú conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Mire, eso está escrito en el verso 14 del capítulo 22 de los Hechos. 3 cosas esenciales que cada cristiano debe poseer: conocer la voluntad de Dios, ver al justo y oír la voz de la propia boca de Dios. Y entonces el 15 dice: entonces serás testigo suyo ante los hombres de lo que hayas visto y oído. Saben que esto fue Pablo, perseguidor, pero cuando Juan, el discípulo amado, tiene que expresar allí en 1 de Juan 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto que hemos visto y oído, le anunciamos. ¿Qué corresponde que nosotros le hablemos a los demás? ¿Qué pide Dios que demos testimonio por ahí? ¿De lo que otro ha dicho? Eso se llama una relación personal, íntima con Dios. Ezequiel 33:7 dice: a ti, oh hijo del hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Yo quiero que usted, por favor, póngamelo en la pantalla, Ezequiel 33:7, porque este versículo usted debe de subrayarlo en su Biblia. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Qué tremendo, ¿verdad? En el capítulo 3, proyéctenme en 3:7. No, ese es el que estaba. El 2:7. Este versículo que dice: la casa de Israel, de Ezequiel. A ver si es el 2:7. Capítulo 2, verso 7. Es que lo tengo corridos aquí. Sí, esa misma. Les hablarás, pues, mis palabras, ya sea que escuchen
o dejen de escuchar. Porque no importa si escuchan o no escuchan. El mandato es que tenemos que hablar lo que Dios ha dicho, lo que hoy hemos escuchado nosotros. Dígame dónde se conoce la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? En su palabra. ¿Dónde se puede ver al justo? ¿Dónde se puede ver al justo? Jesucristo dijo, Padre justo. Padre justo. ¿Dónde se puede ver al justo? ¿Dónde se puede ver a Jesús? En su palabra. Y Cristo vino ¿a qué? A declarar lo que era su papá, ¿verdad? Allí, ver al justo. La palabra se hizo carne, se humanó. ¿Dónde podemos oír su voz? O sea que definitivamente el diablo ha hecho tantos esfuerzos por separarnos de las sagradas escrituras, que por eso las bienaventuranzas, por eso ese sermón, Jesús de lleno entró. Tú oíste que fue dicho, pero ahora llegó el que te va a decir realmente lo que hay que hacer, ¿verdad? Tantos años con este pueblo, el pueblo haciendo ¿qué cosa? Haciendo lo que otros decían. Pero ahora yo te voy a decir realmente lo que tu Padre Celestial quiere que tú hagas. Nos separa de allí, de esa fuente de poder que tiene la palabra. En Testimonio para los Ministros, en la página 155 dice: habéis descuidado tristemente leer las Escrituras e investigarlas con corazón humilde por vosotros mismos. No os conforméis con la explicación que ningún hombre haga de las Escrituras. Y tú ves en las redes y en todos los lugares tantos sermones, tantas predicaciones, ¿cierto? Pero que eso, miren, explotan las redes con tantos anuncios espirituales, tantas advertencias, tantas amonestaciones o tantas cosas livianamente hechas. Pero no es ahí. No es ahí. No os conforméis con la explicación que ningún hombre haga de las Escrituras. ¿Usted me está escuchando a mí? Pues usted tiene que ir a ver si lo que yo estoy diciendo, ¿qué? Es lo que Dios ha dicho. No le puedes poner un sello a nada. No importan los grados que se tengan. Cualquiera sea su posición, no importa, sino id a la Biblia e investigad la verdad por vosotros mismos. Después de escuchar a Jesús, los samaritanos, los vecinos de la mujer samaritana, ¿qué dijeron? ¿Se acuerda alguien? Ya no creemos por tu dicho. ¿Y para qué eso se quedó escrito? Ya no creemos por tu dicho. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahí es que está la mina de la verdad. Cavad. Yo le digo a mi clase de universitarios, ¿verdad? ¿No entiendes algo? Hay que buscar y profundizar. Pregúntenle los por qué. ¿Por qué Jesús le dice vendan y compren espada? Y después cuando Pedro saca su espada, le dice no. ¿Alguien explica? No, esto no es el tema. Lo que queremos decir es cómo encontramos cosas que no entendemos y cerramos la Biblia. ¿La cerramos? No, hay que cavar, hay que profundizar, ¿verdad? Un poquito aquí, un poquito allá, como el mismo Isaías dice. Muchos se han vuelto perezosos y han caído en un criminal, miren cómo lo describe, en un criminal descuido del escudriñamiento de las Escrituras. Y están tan destituidos del Espíritu de Dios como el del conocimiento de su palabra. Fuerte, fuerte mi gente.
cuando tengo que dar una sociedad de jóvenes, cuando tengo que predicar, cuando tengo que compartir la palabra con alguien, ¿a qué fuente recurro? Déjame ver este sermón que escribió Wilson Robert. Vi a Wilson Robert. Yo no sé cuántos lo conocieron. Está todavía durito, pero está viejito. Lo vimos ahora afuera. Déjame ver qué él escribió. O qué escribió díganme, los escritores. Sí, cualquiera de ellos. Bachelor, el que sea. ¿Cuál era el que usaba muchas anécdotas de cada cosa que le pasaba? Max Lucado, que cogía un lápiz y de ahí hacía una historia hermosa. ¿Son buenas? ¿Pueden enriquecer? Seguro que sí. No tenemos que descartarlas, pero no pueden tomar el lugar de las Sagradas Escrituras. No pueden tomar. Cuando Dios te dice arrodíllate y ven delante de mi presencia, a veces venimos y cogemos el folleto de escuela sabática. ¿Hecho por quién? Hecho por hombres. ¿Está mal? No está mal. Pero cuando tú te arrodilles a buscar en la mañana, el primer pensamiento debe de venir de la fuente real, que son las Sagradas Escrituras. No la puedes sustituir por nada de ello, ¿verdad? Lo que he oído que me lleva a la toma de decisiones en cuanto a escoger un estilo de vida, a enseñar a otros, a la predicación, todo lo que yo tenga que decidir en armonía tiene que estar con lo que dijo Jesús. Yo he escuchado mamás cuando están embarazadas, dan a luz, tienen sus niños, y cómo se meten en diferentes foros para ver cómo disciplinar a sus hijos. ¿Está mal? ¿Qué es lo que está mal? Oye, Dios habló acerca de yo tener una familia, acerca de mi rol como esposa, como madre, como hija de Dios, como vecina. Dios habló, pero ¿cómo rechazamos a veces, verdad, lo que Dios, el consejo de Dios, para buscar en otras fuentes? ¿Será eso lo que quiso decir Jesús cuando dijo, oíste que fue dicho, mas yo os digo, pero yo te estoy diciendo? No, que ahora a los niños hay que hacerle así, asado y desasado. Cuide. Conducción del niño. Eso es bello. El hogar cristiano. Ministerio de curación. Tantos libros que nosotros tenemos. Tiene que haber sermones que nos alerten y nos lleven a estudiar de nuevo a la luz de lo que dijo Jesús. El oír sermones, esto está en Ministerio de Curación, en la página 411. El oír sermones sábado tras sábado, el leer la Biblia de tapa a tapa. ¿Es malo o es bueno? ¿Es bueno llegar aquí todos los sábados a escuchar un sermón? ¿Es bueno? ¿Leer la Biblia tapa a tapa? ¿Es bueno o es malo? Pero recuerden que la Real Academia dijo que cuando se pone ese pero es que te van a corregir, te van a añadir, te van a ampliar, ¿no? Así que el oír sermones sábado tras sábado, el leer la Biblia tapa a tapa o el explicar versículo por versículo no nos beneficiará a nosotros, ni tan siquiera a los que oigan, a no ser que llevemos las verdades de la Biblia al terreno de nuestra propia experiencia, a la experiencia personal. La inteligencia, la voluntad y los afectos deben someterse al gobierno de la palabra de Dios. Entonces,
mediante la obra del Espíritu, los preceptos de la palabra vendrán a ser los preceptos de nuestra vida. Hay un peligro. Siempre que los hombres humanos o los seres humanos tengan ese espíritu independiente, pensando que están en lo correcto, que Dios los ha instruido, que los ha impresionado y que los ha conducido en forma especial, tenga cuidado. Cada uno tiene teoría propia. Esto es la tercera de los testimonios a la iglesia, el tomo tercero, en la 471. Tenga cuidado con eso, ¿verdad? Esas opiniones que son peculiares, cada uno sostiene que sus opiniones están de acuerdo con la palabra de Dios. Pero cada cual sustenta una teoría diferente. Así que todos no pueden estar, ¿qué? Si yo le digo que Dios quiere tenis blanca, y Marrero dice, no, las quiere rojas. Y yo les digo, miren, son blancas por la pureza que quiere Él, que nosotros, no son rojas por la sangre de Cristo. ¿Verdad que se le añaden un sinnúmero de cosas? Yo he escuchado tantas predicaciones y tantas cosas así de justificar por qué. Tenga cuidado. Todos no pueden estar en lo cierto y sin embargo se declaran conducidos por el Señor. La palabra de inspiración no es sí y no, sino que un amén en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con respecto a esto? El hombre siempre ha preferido escuchar la criatura en lugar del Creador. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene? ¿Ah? Así de lejos es. Siempre el hombre ha querido escuchar ¿qué cosa? A la criatura en lugar del Creador. Y cuando estuvo Moisés allí en el monte y aquel pueblo vio esa manifestación tan terrible, ¿verdad?, del poder de Dios, le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Miren esa expresión que quedó plasmada ahí en la Sagrada Escritura. Un pueblo que prefiere que el líder le hable a que le hable ¿qué? Directamente el que lo sacó de Egipto. ¡Wow! Jeremías 2:13 dice, hay algo que hay antes en Éxodo 20, que fue cuando eso no se le va a olvidar porque está plasmada la ley de Dios. Ese texto de que no hable Dios con nosotros, sino háblanos tú, está en el versículo 19. Pero el 18 dice, se mantuvieron a distancia. Y cada vez que tratamos de escuchar a un líder, en lugar de escuchar a Dios, ¿qué va a haber? Va a haber distancia. No vamos a estar cerca. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Cuando escuchamos, ¿qué cosa? Lo que otros dicen. En el juego, el primero que oye el mensaje de la fuente principal es el que ¿qué? Es el que recibe un mensaje puro, sin alteración. Así que seamos susceptibles a las impresiones del Espíritu de Dios. Él quiere advertir a los hombres y mujeres del peligro que hay y de señalarles que nuestra seguridad no está en lo que usted está escuchando ahora aquí. Su seguridad está en buscar lo que Cristo ha dicho. No, porque tenemos teoría, ¿no? Que si hay que ponerse esto, no hay que ponerse aquello. Que si hay que comer esto, que si no hay que comer aquello. Y ustedes ven la diversidad de teorías que existen, ¿verdad? Pero tiene que haber una verdad. Tienes que buscarla en las Escrituras. No es que si el hermano Sánchez o la hermana Lourdes o el hermano Alexander, el Pavón, Tony, los ancianos de esta iglesia. No, es lo que Dios
ha dicho. No me gustó lo que dijo Lourdes. No me agrada lo que me dijo. Pero busque lo que Dios ha dicho. Así que hay peligro, mucho peligro en nosotros dejarnos llevar por lo que la criatura dice. Bien, vamos a concluir. Discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cerrar con esta cita. Cristo puede mirar la miseria. Cristo puede mirar la miseria del mundo sin una sombra de pesar por haber creado al hombre. Me impactó. Vuelvo y leo. Cristo puede mirar la miseria del mundo sin una sombra de pesar por haber creado al hombre. A pesar de que somos como somos, a pesar de que nos gusta escuchar a la criatura en vez del Creador, todavía Cristo ¿qué? Todavía Cristo no le da pesar de habernos creado. ¿Qué les parece eso? Ve en el corazón humano más que el pecado y la miseria. Aleluya. En su sabiduría y amor infinitos, ve las posibilidades que tiene cada hombre. Así que abrió el discurso del Sermón del Monte diciendo, tú oíste que fue dicho. Pero yo te digo, tenemos que elegir qué es lo que vamos a ¿qué? Aceptar como correcto, ¿verdad? En su sabiduría y amor ve las posibilidades de cada uno de nosotros. Y no solamente las posibilidades, sino las alturas que nosotros podemos alcanzar. ¿Cómo vas a alcanzar las alturas? No te quedes con lo que te han dicho. Muévete a lo que Dios ha dicho. Así es como Dios desea desarrollar en nosotros ese carácter de Él, desarrollarnos a ese tipo de alturas donde puede utilizarnos de una manera súper maravillosa. Sabe que aunque los seres humanos hayan abusado de sus misericordias y hayan destruido la dignidad que Dios le concediera, el Creador será glorificado con su redención. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que ahí está la clave. ¿Oíste que fue dicho? Termínelo. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo. ¿Sabe lo que Cristo ha dicho? En su palabra está. Y está todo el amor con el que Él te está diciendo lo que te está diciendo. Envuelto en el amor más grande. La lección de los universitarios, yo le pregunté, ¿lloraron cuando estudiaron esta lección? Yo no podía seguirla leyendo porque es que no podía. Hablaba del jardín del Getsemaní. ¡Wow! Cómo Dios te amó, gente. Cómo Dios me amó. Ningún amor superará el amor con que Dios nos ha amado. Así que oíste que fue dicho. Pero yo te digo que el Espíritu de Dios nos sigue enseñando. Vamos a permitirle a las chicas que vengan y puedan alabar nuevamente con este precioso cántico de esa forma de amar de nuestro Dios. Si al escuchar ese amor sientes el deseo de pararte y confesar, Señor, me he dejado llevar por lo que me han dicho. He sido negligente y descuidada con lo que tú has dicho. Hoy la sangre tuya nos limpie. Te pones de pie y confiesas que tienes esa necesidad.
fue por la luz que traspasó mi oscuridad y me alcanzó, me alcanzó. Por tu gracia que me alcanzó cuando más lejos estaba yo. Fue por la luz que traspasó mi oscuridad y me alcanzó, me alcanzó. Fue por tu gracia que me alcanzó cuando más lejos estaba yo. Fue por la luz que traspasó mi oscuridad y me alcanzó, me alcanzó. Amén. Si ese amor no nos alcanza, nada nos va a alcanzar, hermanos. Un amor que se dio de esa manera por mí, que falló tanto. Hay alguien que necesita acercarse un poco más a Dios. Este es el momento, estamos en el lugar correcto, en el lugar de adoración. ¿Se quieren acercar y pedirles a Dios que les ayude? Ustedes y yo conocemos nuestras necesidades y nuestras debilidades. ¿Cuántas veces hemos vivido teniendo nuestra propia teoría? Gracias. Nuestra propia teoría para resolver, para ser feliz, cuando está escrito. Yo le voy a pedir a ellos que vengan y me cierren aquí este llamado con una oración. ¿Cuántas veces hemos ido donde Dios con nuestra propia agenda y hemos fracasado una y otra vez? La clave está en haz lo que yo te digo. Cuando hubo el problema en las bodas de Caná y le preguntaron a María, María dijo: haced todo lo que Él os diga. Ahí está la felicidad. Ahí está nuestra seguridad. Vamos a permitir que Dios nos hable inclusive mientras abrimos nuestro corazón con estas oraciones. Oramos. Nuestro querido Dios, gracias por visitarnos en el día de hoy, por hablar a nuestros corazones. En los momentos tan solemnes que vivimos, cuando todo pareciera indicar que estás tratando de llamar nuestra atención, venimos humildemente delante de ti reconociendo nuestra gran necesidad de Jesús, de su Espíritu en nuestros corazones. Hemos tratado de buscar por nuestras fuerzas, hemos hecho nuestros intentos humanos, pero hoy reconocemos que necesitamos rendirnos a tus pies para que seas tú quien reine supremo en nuestro corazón.
Mientras muchas veces aún viniendo a la iglesia seguimos lo que creemos, lo que nuestro corazón nos dice, lo que otros nos han dicho, Señor, danos ese espíritu de querer realmente encontrar lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Conoces nuestras vidas, están abiertas delante de ti. No hay nada que podamos esconderte y sabes la gran necesidad que tenemos de ti. Por favor, Señor, tómanos como estamos. Llénanos con tu espíritu, límpianos y llénanos con tu espíritu para que nosotros podamos pasar a una novedad de vida, a una plenitud que tal vez no hemos conocido, que hemos buscado saciar en diferentes cisternas que han estado rotas, a veces en una relación, a veces en un logro en esta vida, para terminar igualmente vacíos. Hoy, Señor, queremos reafirmar nuestros votos contigo. Queremos confiar que la sangre de Jesús tiene poder para transformarnos. Incluso si no tuviéramos el deseo de acercarnos a ti, hoy te decimos, pon ese deseo en nuestro corazón. De tal manera que lo que pueda quedar de tiempo en esta tierra, podamos vivirlo con intención y sobre todo en la plenitud que tú quieres darnos, aunque el mundo se desborone en nuestro entorno, que nuestra fe pueda comenzar a crecer y arraigarnos más en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por seguir hablándonos tu palabra, tu voluntad. El mundo dice muchas cosas. Hemos oído muchos susurros, aún en las alegrías, en los placeres de este mundo. Pero tú sigues hablándonos, Señor, aún en medio de la oscuridad, aún en medio del dolor, aún en la enfermedad y aún en la muerte. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu siga hablándonos, haznos cada día más conscientes, sensibles a esa voz. Y que este momento, Señor, sea un momento de eternidad para los que estamos aquí. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Y que Jesús siga siendo el centro de nuestra existencia hoy y siempre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.